Bien, hermanos, hay un dato bien particular respecto a los osos pandas. La mamá oso panda, cuando tiene bebés, si tiene más de uno, bota a un bebé y se queda solo con uno. No sé si ustedes sabían eso. Pero ella no siente ninguna clase de remordimiento por causa de eso. Ahora, hay ecologistas que están trabajando en no permitir que eso suceda y que mueran pandas y los adoptan y los tienen en refugios especiales. Pero ese es un dato interesante, porque ¿qué nos diferencia a nosotros de los animales? La imagen de Dios que está en el ser humano. Y esa imagen de Dios en nosotros nos da un sentido de justicia. Nos da una conciencia informada acerca de lo que es correcto y de lo que no es. De manera que cualquier persona que ve el actuar del panda dice, eso no está bien. Ahora eso es con los animalitos. ¿Cuánto más nuestras conciencias no son conmovidas al presenciar de algún modo el desprecio que alguien pueda tener hacia otro ser humano? Por ejemplo, nosotros somos conmovidos al ver estas campañas para ayudar a los niños que están desnutridos, que tienen hambre. Nos duele ver esas imágenes. Niños sufriendo porque están sin hogar por causa de la guerra. O niños que han sido, se les ha hecho daño por la maldad de algunos. O también nos indignamos en nuestro corazón cuando vemos el maltrato a las personas por causa de su color o de su procedencia, cuando son tratados como si no fueran seres humanos. Nos indignamos cuando vemos, por ejemplo, ancianos ser abandonados por sus hijos al descuido. Eso causa indignación en nuestro corazón, porque en el fondo somos conscientes de que eso está mal, Pues cada persona en este mundo porta la imagen de Dios y por lo tanto para Dios cada persona en este mundo es valiosa. En nuestra conciencia entendemos eso aunque no seamos conscientes de que lo entendemos. En este pasaje que vamos a considerar a continuación, vemos un desprecio mucho mayor que se hizo con aquel que de todo lo creado en este universo, de todo lo que existe, nada es como él. Un desprecio al ser más digno de honor, al ser más grande, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y él tuvo que enfrentar este desprecio por causa de la misión que se le dio para cumplir. Pero yo quiero que veamos en este texto que vamos a estar considerando hoy, que ese desprecio tenía un propósito: despertar nuestras conciencias a la justicia de Dios. Leamos entonces Mateo capítulo 27. Voy a leer para ustedes los versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos de plata. La devolvió a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo,
Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Amén. Amados, estamos considerando en este contexto particular ya del final del libro de Mateo, lo que se conoce tradicionalmente como la pasión de Cristo, que es ese proceso que va desde su arresto hacia su sepultura. Y todo ese proceso tortuoso, Cristo lo tuvo que enfrentar teniendo en mente que Él estaba siendo sacrificado por nosotros. Y ya hemos cubierto de esta pasión de Cristo algunos aspectos de lo que sucedió aquella noche, como el arresto que le hicieron, y que en ese arresto, ¿cómo trataron a Jesús? Él mismo dice, vienen contra mí como si yo fuera un ladrón, como si yo fuera un criminal. Yo estaba en el templo todos los días. ¿Por qué vienen como con un criminal? Vimos también la traición de Judas. Vimos también el abandono de los discípulos de Jesús. Vimos también el juicio ilegal al que sometieron a Jesús para condenarlo a muerte, y esto según la tradición judía. Y lo último que vimos, para conocer un poco del contexto, fue la negación de Pedro. Y es interesante porque cuando Mateo utiliza la negación de Pedro, lo hace justo antes de ver esto que vamos a conocer acerca de Judas, precisamente para que podamos tener en mente una especie de contraste o paralelo. Y en el sermón de hoy conoceremos, la idea principal de este texto es que conozcamos el desprecio con el que Jesús fue aborrecido por sus opositores y cómo Dios usó ese desprecio para llevar a cabo su plan de redención. Eso es como que lo que conecta cada escena que acabamos de leer. Que Cristo fue despreciado por sus opositores y que Dios utilizó ese desprecio para llevar a cabo su propósito de redimirnos. Por eso he titulado este sermón, El Rey vendido a precio de esclavo, para hacer esa representación de que Cristo, siendo Rey, fue despreciado como si fuera el más vil y bajo de los esclavos. El Rey vendido a precio de esclavo. Y Mateo nos da 3 escenas en las que es manifestado este desprecio, o en las que se desarrolla esta imagen de desprecio. En la primera escena vemos a Cristo, el Rey, entregado como esclavo para su muerte. En la segunda escena veremos el desprecio de la sangre del Rey. Y en la tercera escena, la obra de Dios sobre el desprecio de la sangre del Rey. Vamos a iniciar con la primera escena, cuyo encabezado es el Rey entregado como esclavo para su muerte. El Rey entregado como esclavo para su muerte. Leo el versículo 1 y 2. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Hermanos, ya el juicio, lo vimos anteriormente, ya el juicio estaba terminado. Es decir, Cristo se le había dictado ya sentencia condenatoria al punto de que las personas ya lo estaban comenzando a despreciar. Pero había un problema. El problema es que al Israel estar sometido bajo el gobierno del Imperio Romano, ellos no tenían la autoridad para ejecutar a un condenado a muerte conforme a sus leyes, porque resulta que el Imperio Romano lo que buscaba era que se mantuviera una paz en todas las regiones que iban conquistando, de tal manera que ellos iban a encargar de impartir justicia en cada una de esas regiones que iban conquistando. Aquel movimiento, aquella intención del imperio es lo que ustedes van a ver en los libros de historia como la Pax Romana, que lo que busca es precisamente que este tipo de ejecuciones sea hecha por la autoridad delegada por el emperador. En este caso, ¿quién es? El gobernador Poncio Pilato. Él era el que debía sentenciar a un condenado y ejecutarlo.
Y vemos que ellos se comenzaron a hablar porque entendían que llevar a Jesús ante Pilato para condenarlo por hereje, probablemente Pilato iba a decir: ¿a mí qué? Allá ustedes, con sus herejes. Eso no tiene nada que ver con el emperador. Por lo tanto, ellos comienzan a tramar la forma en que ellos puedan lograr que Pilato ejecutara a Jesús. Y eso lo veremos en el próximo sermón, porque el juicio de Pilato es bastante interesante también. Pero por ahora lo que vamos a ver es que Mateo, entre que Jesús es juzgado por los judíos y el juicio de Jesús por Pilato, hay un paréntesis allí. Es decir, Mateo nos está mostrando algo que sucedió en medio de los dos juicios y que tiene un significado muy importante. Fíjate cómo es tratado Jesús, versículo 2. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Jesús fue atado como si fuera un criminal. Jesús fue maltratado como si se tratara de un ser despreciable. Anteriormente, al finalizar el juicio, ¿qué vimos que estaba pasando con Jesús? La gente lo escupía manifestando su desprecio hacia Jesús. La gente lo abofeteaba, la muchedumbre lo estaba golpeando, se estaban burlando de él, lo llevaban amarrado como si fuera alguien despreciable. Por eso hacemos esta analogía. Al Rey Eterno lo están tratando como a un trapo sucio, como si se tratara de algo digno de desprecio. Si tú lo piensas, las Escrituras muestran al Mesías como el Rey de gloria, digno de toda adoración. Y aquí está siendo tratado como un trapo de inmundicia, escupido, despreciado, desechado. Y él estaba siendo pisoteado por la humanidad que vino a rescatar. ¿No les parece irónico eso? Él vino a rescatarnos. ¿Y qué hicimos los hombres? Despreciarlo. Pero este maltrato físico y público que se estaba teniendo con Jesús, no fue la única forma en que las personas despreciaron al Señor Jesucristo. Vamos a ver en la siguiente escena que Mateo nos presenta cómo también sus opositores y unido a Judas despreciaron a Jesús de una manera un poco más profunda, para que conozcamos hasta dónde iba la profundidad del desprecio en el corazón de estos hombres. Y por eso he titulado ese segundo inciso, el desprecio de la sangre de Jesús. Es interesante que cuando tú miras la dinámica de la comunicación entre Judas y los principales sacerdotes y ancianos, ellos hablan de la muerte de Jesús refiriéndose a la sangre de Jesús. Esas monedas son de sangre inocente. He entregado sangre inocente, dice Judas. Ahora, no haciendo referencia específica a la sangre de Jesús, sino a lo que estaba sucediendo, la muerte que se estaba tramando y desarrollando para Jesús. Incluso ellos dicen, este dinero no se puede poner en los tesoros del templo porque es ilícito. O sea, no está bien poner este dinero que representa la muerte de Jesús, como si fuera algo indigno. Y eso es lo que vamos a mirar. Alterno al viaje del Señor hacia el juicio con Poncio Pilato, Mateo nos narra esta escena interesante que nos deja ver cómo fue Jesús aborrecido. Dice el versículo 3, entonces Judas, el que lo había entregado, allá comienza a recordarnos cómo Judas aborreció a su rabí. Viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y fíjate en lo que dice Judas: he pecado entregando sangre inocente. Ahora, detengámonos un momento allí para hablar acerca del remordimiento de Judas. Otras traducciones dicen en este texto, en el versículo 3, que Judas se arrepintió de haber entregado a Jesús. Ahora, si nosotros miramos el término que se utiliza en el manuscrito original, nos damos cuenta de que son dos términos diferentes en el griego.
Uno lo que busca expresar es un cambio de parecer emocional por causa del temor, y el otro, en cambio, busca mostrar un cambio de mente con respecto al pecado y Dios. Y vamos a mirar cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Una persona puede sentir remordimiento por su pecado sin que haya un cambio en su mente respecto al pecado y Dios. Voy a ponerles un ejemplo. La Escritura dice que Faraón dijo, me arrepiento. En algún momento hablando con Moisés, me arrepiento, ciertamente Dios es el Dios. Pero él cambió de parecer respecto a su pecado y acerca de quién es Dios. No. Vemos también, por ejemplo, que Saúl, cuando perseguía a David, él dijo, mira, he pecado, y confesó su pecado, he pecado delante de Dios. Pero Saúl cambió de parecer respecto a lo que le estaba haciendo a David. No. El arrepentimiento, hermanos, es más que un dolor profundo por haber hecho algo malo delante de los ojos de Dios. El remordimiento, en cambio, generalmente es producido por las consecuencias del pecado. Voy a poner un ejemplo. A veces podemos encontrar personas que han fallado en su matrimonio. Fue infiel. Pero el dolor que ahora siente no es porque ofendió a su esposa y porque ofendió a Dios, sino que ahora él se siente mal porque la gente se va a dar cuenta de que él fue infiel. ¿Siente dolor? Sí. ¿Es emocional? Sí. ¿Es espiritual? No hay una transformación allí. De tal manera que él tiene temor, vergüenza o siente dolor por haber pecado, pero por la causa de las consecuencias. No porque entiende que ofendió a Dios y porque busca apartarse de su pecado. Ahí es donde la palabra en el griego para arrepentimiento tiene un peso importante, porque es un cambio de mente. ¿Cómo así un cambio de mente? Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. El pecador sin Dios en su corazón tiene una filosofía respecto al pecado y respecto a Dios. Escucha esto, no porque lo resolvió, él viene así por defecto. Él ama el pecado y aborrece a Dios, aunque no lo diga con su boca. ¿Por qué? Porque todo pecado es aborrecimiento a Dios. Si yo sé que Dios existe, si yo sé que Dios ha dicho o entiendo que mentir es malo y tengo esa información en mi mente, aún así el pecador sin Dios va a mentir sin importarle lo que Dios piense al respecto. ¿Sí se entiende? Esa es su filosofía de vida con respecto al pecado y a Dios. Él ama su pecado, por eso no lo quiere dejar. Él está aferrado a su pecado, pero aunque le cueste el aborrecimiento a Dios, al amar su pecado, él está despreciando a Dios. ¿Qué pasa cuando el arrepentimiento viene al corazón del hombre? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de mente, de tal manera que el pecado que antes amaba, ahora lo aborrezco, me repugna, lo desprecio, no quiero estar con él. Ahora me duele pecar. Antes me deleitaba en el pecado, pero ahora me duele pecar. Y mi filosofía con respecto al pecado es diferente. Porque ahora, ¿por qué me duele pecar? ¿Por qué me produce asco el pecado? ¿Por qué lo rechazo? Porque ahora amo a Dios. ¿Viste el cambio? Antes aborrecía a Dios y amaba el pecado, pero cuando me arrepiento, aborrezco el pecado y mi amor es hacia Dios. Por eso el arrepentimiento es un cambio. Dejar de amar el pecado confiando en el poder de Dios que transforma nuestro corazón para que lo podamos amar a Él. Por eso cuando Jesús comenzó a predicar en este evangelio, lo que Él decía es, arrepiéntanse y crean en el evangelio. El arrepentimiento consiste en que me voy a dar cuenta de lo pecador que soy, el entender mi condición delante de Dios y correr a Cristo, es decir, es creer en el evangelio, es correr a Cristo para encontrar en Él el perdón
que puede reconciliarme con Dios, reconciliación que yo no puedo hacer en mis fuerzas. Por eso, en el caso de Judas, vemos que él no se arrepintió porque no volvió a Dios. No fue corriendo a Dios. No vemos en este texto que se nos informe que él confesó y dijo: Dios, contra ti solo he pecado. Ahora, él sintió un remordimiento que lo atormentó al entender que los líderes religiosos estaban siendo injustos con Jesús. Eso es interesante. Judas entendió que eso fue injusto y por eso se sintió en su corazón culpable de la condena que se le hizo a un inocente. ¿Sí? Esas son las palabras de Judas. Se ha condenado a un inocente. Lo que ha sucedido fue una injusticia y me aborrezco por haber participado de ello. Pero no fue a Dios. Esa es la diferencia entre el final de Judas y el final de Pedro, que pudiéramos ver en otro contexto. Pero aquí lo que tratamos de ver es cómo Judas despreció a Jesús. Judas estaba entendiendo que él estaba siendo maltratado y entendió que la sangre de Jesús era inocente y por eso en su culpa quiso deshacerse en sus propias fuerzas de aquello que lo acusaba como traidor. ¿Qué era? Las 30 monedas de plata. Mira que el texto nos dice que arrojando las monedas de plata en el santuario se fue. Ahora escucha esto. Judas estaba lleno de culpa en su conciencia y él hace este acto que, como vemos al final del texto, fue profetizado tal cual. Monedas siendo tiradas, 30 monedas siendo tiradas en el templo. Pero él no lo hizo consciente de que estaba cumpliendo la profecía. Sin embargo, vemos que esa culpa lo que llevó a Judas es a buscar un final siguiendo el mal consejo de su corazón, porque no podía ver ese dinero y entender que procedía de una injusticia. Ahora, eso no borra el trato que Judas tuvo con Jesús. Yo les contaba cuando estábamos hablando del pacto que hicieron Judas y los principales ancianos, que está en el capítulo 26, versículos 14 al 16, que esas 30 monedas de plata, según la ley, era el precio que se pagaba cuando el siervo de alguien era corneado por un buey. Entonces, mi siervo fue herido o murió por causa de la cornada o corneada, no recuerdo cómo se dice, de un buey para restitución. Es decir, eso es lo que vale la herida de mi esclavo. Eso es lo que vale la vida de mi esclavo. 30 monedas de plata. Judas vendió al maestro. Judas vendió al Mesías por el precio de la restitución de un esclavo. Y eso es interesante, porque para ellos y para Judas, eso es lo que valía Jesús. El precio de un esclavo. Por eso, devolver el dinero con el que despreció a Jesús era algo que él quería hacer, como buscando enmendar en sus fuerzas el error que había cometido, pero tirar el dinero allí no quitó la culpa. Lo triste es que su propio corazón lo engañó al hacerle creer que al morir la culpa se acabaría. Él podía tapar, apagar la culpa en su conciencia. Para nosotros, hermanos, este es un testimonio acerca de lo que puede hacer la culpa en la conciencia de una persona. La culpa por el pecado es algo con lo que todos lidiamos constantemente. Ustedes han pecado, estoy seguro de eso, y han sentido culpa. ¿Qué han hecho? ¿Buscar enmendar las cosas en tus fuerzas? ¿Qué has hecho? En el caso de Judas, él creyó que su muerte callaría su culpa, pero lo que encontró fue condenación eterna. Jesús en Juan 17 dice, Señor, al Padre, Padre de los que tú me diste, ninguno se perdió sino el hijo de perdición, que era Judas.
su perdición fue eterna. Otros, en cambio, como es el caso de los líderes religiosos aquí, y quizás como el caso de muchas personas en el mundo, van hacia la condenación, van hacia el infierno, pero han cauterizado sus conciencias y la forma en que lidian con la culpa, ¿sabes cuál es? Negar a Dios. Claro, si Dios no existe, yo no tengo responsabilidad moral con nadie. Todos somos pecadores. ¿Cómo lidias tú con la culpa? Si Dios no existe, ¿quién me va a castigar por haber hecho pecadillos? Nadie. Y justificamos nuestros pecados como para callar la culpa. Todo el mundo lo hace. Una canita al aire, cualquiera lo puede hacer. Todos mienten de una u otra manera. Todos aborrecen, todos nos hemos enojado, todos hemos dicho cosas que no queríamos decir. Y así lidiamos con la culpa, bajando el estándar moral de nuestro pecado como para decir, en comparación con otras personas, yo soy bueno porque yo no he matado a nadie. Pero el asunto es que ese no es el estándar con el que Dios me va a juzgar. El estándar con el que Dios me va a juzgar es su ley. Y una de las cosas que el apóstol Pablo se encarga de hacer en la carta a los romanos es demostrar que sin ley o con ley, todos estamos en problemas delante de Dios, porque todos compadeceremos delante del trono de Dios para rendir cuentas de nuestro pecado. ¿Cómo vas a lidiar tú con la culpa? La forma correcta de lidiar con la culpa por causa del pecado es correr a Dios para que Él sea en su gracia quien nos limpie del pecado. Solo la sangre de Jesús tiene ese poder. No vas a encontrar en ninguna otra parte, en ningún otro lugar, el perdón delante de Dios, sino solo por medio de Jesús. ¿El arrepentimiento en qué consiste entonces? En entender mi pecado, mi condición con Dios y correr a Jesús, a lo que Él hizo para que yo pueda ser reconciliado por Dios. Ahora, el asunto de la sangre de Jesús puede ser y ha sido usado en nuestros contextos aquí en esta región, espiritualmente hablando. La gente cree que la sangre de Jesús sirve para repeler demonios, malas vibras o cosas como esa. No, que me cubra la sangre de Jesús como si fuera un asunto ritualista. Nada más lejos de la realidad. Mira, hay algo que solo la sangre de Jesús puede hacer y es borrar nuestro pecado. ¿Crees que necesitas algo más? Eso es poderoso, hermanos. Ahora, no solo borra nuestro pecado, la sangre de Jesús nos liberta del poder del pecado. Nos liberta de la condenación por causa del pecado. Por eso los apóstoles se encargan de escribir, es que fuimos comprados por un precio, la sangre preciosa de Jesús. La sangre de Jesús no solo destruye el pecado, la sangre de Jesús no solo nos limpia de nuestra maldad, nos libera del poder del pecado, sino que garantiza que ahora nosotros podamos aborrecer el pecado y amar a Dios verdaderamente dando fruto de ese amor. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Así que cuando alguien diga, la sangre de Cristo tiene poder, sí, para limpiar tus pecados y para librarte de la condenación. Ahora, si tú eres libre del pecado y de la condenación, escucha esto, no hay ninguna maldición que pueda hacerte daño, porque ya el que bendice verdaderamente y eternamente te ha bendecido al creer en Jesús. Así que lidia con la culpa arrepintiéndote, yendo a la cruz. Pero Judas no fue el único, volviendo aquí al desprecio de Judas, Judas no fue el único que no pudo ver el valor de la sangre inocente de Jesús. Fíjate cómo los principales sacerdotes respondieron ahí en el versículo 4. ¿A nosotros qué? Allá tú. Ellos no dijeron, oye, ¿tú no acabas de escuchar el juicio? Se sentenció al hombre.
¿Y qué les estaba reclamando Judas? Yo he entregado sangre inocente. ¿Sí entienden? Judas estaba pidiendo justicia y ellos dijeron, allá tú. Allá tú. Amados, los principales sacerdotes estaban en tal punto de ceguera espiritual que incluso mira lo que hicieron, versículo 6. Tomaron las monedas de plata que Judas tiró y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Ahora se entiende que si eso fue un asunto de muerte y por crimen o qué sé yo, bien, pero ¿qué estaban tratando ellos de comunicar con eso? Quiere decir que este dinero no era digno de ser parte de lo que se veía como tesoro en el templo, ¿sí estás entendiendo? El precio de la sangre de Jesús no era visto por ellos como algo valioso. El precio de la muerte de Jesús era algo despreciable a los ojos de los líderes israelitas. Y por eso lo que estaban buscando entonces es mirar cómo podían usar ese dinero para asuntos más bajos, asuntos menores, que no sean dignos delante de Dios. Lo que ellos no pudieron ver que la sangre del Cordero de Dios era lo único digno que podía estar en el templo. Por eso bien dijo el Señor de ellos, ciegos, guías de ciegos. Ahora, para ellos, entonces, ¿cómo podían usar ese dinero para beneficio del pueblo de Dios? Bueno, dice que después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Hermanos, yo leo estas cosas y no puedo evitar imaginarme, verles el rostro hipócrita diciendo, vamos a hacer algo que sea honorable con este dinero. Y dice que ese campo fue destinado para la sepultura de los extranjeros. ¿Tú estás viendo lo que ellos están tratando de hacer allí? Los extranjeros no deberían ser sepultados con los israelitas, porque no son dignos de nuestras tumbas, no son dignos de nuestra tierra. No nos contaminemos con los extranjeros y pongámoslo aparte, que esos extranjeros sean enterrados en un campo indigno por allá en otro lugar. Escuchen esto, hermanos, lo interesante de esta compra es que espiritualmente la sangre de Jesús hizo posible la inclusión del extranjero al pueblo de Dios. Es lo irónico de este pasaje. Ellos en su corazón estaban buscando formas de dividirse de los pueblos extranjeros. Y lo que Jesús logró con el precio de su sangre fue abrir las puertas a los extranjeros para que pudieran venir a arrepentirse de sus pecados y ser parte del pueblo de Dios. Y eso lo entendemos porque así es como cierra el libro de Mateo. Vayan a todas las naciones de la tierra y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he dado. A los extranjeros llévenles las buenas noticias de que la sangre de Jesús hizo posible que ellos hoy puedan hacer parte del pueblo de Dios. Ahora, hay otro asunto interesante de esta compra particular y es el tercer punto de este sermón, y es que a pesar del desprecio que se tiene sobre la sangre de Jesús, Dios obra sobre el desprecio de la sangre del Rey. Y ese es el tercer encabezado. La obra de Dios sobre el desprecio de la sangre del Rey. Leemos en los versículos 9 y 10. Entonces, cuando se compró el campo, entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado.
Ahora, antes de continuar, un pequeño paréntesis, porque pudieras encontrar que en Jeremías no aparece literalmente esta cita, sino en el libro del profeta Zacarías. En Zacarías 11, vamos a ir allí un momento. Zacarías. Amados, si tú no sabes dónde está Zacarías, tienes que venir a hacer el discipulado básico. Pero puedes por ahora ir a donde está la mitad de la división entre el Antiguo Testamento y el Antiguo y el Nuevo y buscar el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Está antes de Malaquías. Zacarías, capítulo 11, versículos, voy a leer para ver el contexto del 10 al 14. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo día fue roto el pacto. Así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra del Señor. Y les dije: si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Usted entiende que eso es una ironía, ¿no? ¿Sí? 30 monedas de plata era un precio bajo, una ridiculez. Y lo que Dios está diciendo ahí es: ese es el magnífico precio con que me valoraron. Arrójalo al alfarero. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Amados, una de las razones por las que pudiéramos pensar de que Mateo no se equivocó aquí al citar a Jeremías, cuando el texto más parecido a las palabras de él está en Zacarías, es porque, en primer lugar, el orden de los libros del Antiguo Testamento, el orden hebreo es diferente al orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias. La Biblia o el Antiguo Testamento en hebreo estaba dividido en tres partes, tres colecciones de libros. Estaba la ley o la Torá, que eran los 5 primeros libros, luego estaban los profetas y luego estaban los escritos. El libro que generalmente, porque nunca tuvo un orden estricto, pero el libro que generalmente introducía los profetas. Ahora, los profetas estaban divididos en 2 colecciones diferentes. Los profetas, ese es en nuestras Biblias. En la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento hebreo, la primera división son los profetas anteriores y los profetas posteriores. Entonces ahí estamos hablando de anteriores al exilio, posteriores o que estuvieron durante el exilio. Y Jeremías encabezaba esa colección de libros de profetas posteriores. Entonces es muy probable que, así como ustedes han visto quizás en otras referencias en el Nuevo Testamento, que se diga, porque como está escrito en la ley, y resulta que eso que está escrito en la ley, según el autor, está en los Salmos, pero se equivocó de colección. No, porque también la ley era vista como todo el Antiguo Testamento. También se referenciaba de esa manera. Entonces era común ver a los maestros hacer referencia a las colecciones de libros, no específicamente a un libro. Sin embargo, hay otra razón por la que vemos que Mateo no está cometiendo un error al citar a Jeremías, y es porque Jeremías sí habla del precio de un campo llamado del alfarero, y lo hace en términos del juicio de Dios para con Israel. Es decir, no lo cita textualmente, pero si ustedes leen, por ejemplo, Jeremías 19, ustedes se van a encontrar con que pareciera que fuera la misma escena, pero con diferentes personajes. Y lo interesante de esto, y yo creo que el punto que Mateo quiere resaltar al hacer esta conexión, es que nosotros veamos, y esto es lo más importante de todo lo que he dicho, que nosotros veamos que el desprecio que Israel, representado en sus líderes, tuvo hacia el Mesías, fue profetizado. Detalladamente, al punto de hablar de 30 monedas, un campo para sepultura de personas que eran indignas como parte del juicio de Dios. Ahora,
¿qué nos enseña esta conexión que Mateo hace con el Antiguo Testamento? Bueno, que Dios es asombrosamente soberano. Mateo buscaba demostrar que este desprecio que se tuvo hacia Jesús, su sangre, no era algo que tomó a Dios por sorpresa. No fue como que Dios dijo, ay, despreciaron de esa manera. No, Dios entendía, sabía y había anunciado que así iba a ser despreciado su Hijo entre los israelitas, confirmando entonces así la identidad de Jesús como el Mesías. Es como si Mateo estuviera diciendo, mira, Jesús es tan el Mesías que el desprecio que se hizo con él estaba detalladamente profetizado. ¿No les parece eso interesante? No les veo la cara de asombro. Yo quería que se asombraran. Eso es asombroso, hermanos. Él sabía, Dios sabía que los líderes de su pueblo despreciarían voluntariamente al Mesías, pero ¿qué iba a hacer Dios? Eso no iba a frustrar su plan. Él iba a hacer que eso encaminara su plan más bien. Él estaba encaminando ese desprecio para llevar a cabo su plan de salvación para la humanidad que estaba despreciando al Mesías. Es enredado, pero así es. Él quería salvar a la humanidad que lo despreciaría y él sabía cómo lo iban a despreciar. Es más, lo anunció. Por eso es que más adelante en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro se pone de pie a predicar, en el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, dijo lo siguiente: Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios para que muriera por manos de impíos. Todo estaba previamente establecido en el plan de Dios. De tal manera que la maldad voluntaria de los hombres no frustra el plan de Dios para redimir a su pueblo. ¿Dicen amén? ¿Qué te enseña eso a ti? Tú puedes estar padeciendo por causa de la maldad de los hombres. Podemos tener gobernantes que dañen nuestra región más bien en vez de darle beneficio. Pueden haber líderes corruptos, sistemas corruptos, pero nada de eso frustra el plan de Dios para llevar a su pueblo al cielo. Nada puede frustrar el plan de Dios. Y eso debería llenarnos de esperanza en medio de las aflicciones en este mundo injusto. No importa la maldad de los hombres a tu alrededor, eso no toma por sorpresa a Dios. Es lo que quiero que entiendas. Dios no se sorprende, ay, es que están siendo muy malos con Mari. Dios sabe que están siendo malos y lo están haciendo voluntariamente, pero Él puede hacer que eso que es para dañarte termine siendo algo bueno para ti. El caso de José. Sus hermanos lo entregaron con el ánimo de dañarlo, de deshacerse de él, aborreciéndolo para siempre. Pero ¿qué dice José cuando sus hermanos se arrepintieron y le pidieron perdón? Dios usó ese desprecio para salvar a mucha gente. Y eso es lo que vemos que está pasando aquí, en este momento en el que Jesús y su sangre están siendo despreciados por los opositores del Señor. Y es que Dios estaba logrando nuestra redención por medio del desprecio que se hizo para con Cristo. El Rey Redentor que fue despreciado por los hombres, en su humillación, estaba haciendo posible nuestra salvación. Antes de cerrar el Antiguo Testamento, quisiera que vaya conmigo en nuestra Biblia, si es el primero de los profetas, al libro de Isaías, capítulo 53. Y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Si tú es la primera vez que lees Isaías 53, quiero que sepas que aquí se está hablando de Jesús muchos siglos antes de que Él viniera. Este libro fue escrito mucho tiempo antes de que Jesús viniera y se hiciera hombre y muriera en la cruz. Pero este texto fue escrito para que el pueblo de Dios entendiera
lo que el Mesías iba a hacer para salvarnos de nuestros pecados. Mira lo que dijo Dios al respecto, a través del profeta. Respecto al Mesías, versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado. ¿Y qué dice al final? No lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El Rey Redentor que fue despreciado por los hombres, en su humillación, estaba haciendo posible nuestra salvación. Por eso quiero hablar en este momento a aquella persona que no es cristiana y que está sentado en este lugar. Porque no quisiera que vivieras una vida que desprecia la gracia que se te está ofreciendo en estas palabras. Mira el valor de la humillación de Jesús. Mira lo que costó el perdón de nuestros pecados. Jesús hizo posible, por medio de su sangre, que tú, que no eres cristiano, puedas hoy ser perdonado y ser salvado creyendo en Él. No hay otra forma. No hay otra forma de deshacerte de la culpa. No hay otra forma de deshacerte de la condenación por el pecado. No la hay. Cree en Jesús y tú podrás ser sanado por el desprecio que tú merecías. Porque este desprecio, si se hubiese hecho contigo y conmigo, hubiese sido justo. Pero con Él no. Él estaba tomando tu lugar para salvarte. Esas son buenas noticias para ti. Esas son buenas noticias porque te muestran cuánto Dios te ama. Cuánto Dios ama a la humanidad que lo despreciaba. Envió a su Hijo para rescatarnos. Pero debes creer en Él. Debes arrepentirte de tus pecados, aborrecer tu pecado y postrarte delante de Él, rendirte delante de Él, confiar solamente en su sangre. Amados, hoy aprendimos que la forma en que los principales sacerdotes y ancianos de Israel trataron a Jesús fue de completo desprecio. No solo por cómo lo entregaron a Pilatos, sino por cómo despreciaron su sangre a través de todo esto que hicieron. Pero también aprendimos que esto no tomó por sorpresa a Dios. Dios usó este desprecio para llevar al cabo el plan que ya había anunciado por medio de los profetas, y eso es simplemente asombroso. Así que vemos en este pasaje que Jesús fue despreciado al ser vendido para muerte a precio de la vida de un esclavo. Siendo el Rey eterno del universo, pero se humilló de esta manera para que nosotros, que nacimos siendo esclavos del pecado, encontráramos en Él nuestra redención. Bendito sea el nombre del Señor.